¿qué cree que sí hice la tabla, pero lo de las Cs no le hallé? Ponga yo la forma. Ok, a ver, alguien más que lo haya trabajado. Yo, profe. Ajá, a ver, Fabricio habló. No, yo levanté la mano, no sé quién haya hablado. Ah, ok, a ver, ¿quién habló? ¿Orlando? Sí, profe. Ahora vamos a dar la oportunidad a Orlando y ahorita vamos, comparamos con Fabricio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son sus resultados, Orlando? Me dio, permítame, que D1 tiene que ser menor o igual a 4, D2 está entre menos 2 y 8, y D3 tiene que ser mayor o igual a menos 8 tercios. Ok, ¿qué representan D1, D sub 2 y D sub 3, compañero? Son el incremento que puede tener el coeficiente de cada, el coeficiente x1, x2 y x3. O sea, los coeficientes de costo, Sí. ¿estamos? Ok, muy bien. ¿Qué opina usted de Ernesto? ¿Qué opina usted? Que son medios, la variación no es tan alta ni tan. Ok, bueno, entonces Ernesto no alcanzó a completarlo, ¿no? Por lo que veo dice que escribió la tabla y todo eso, pero no alcanzó a completarlo. Bueno, Fabricio, ahora sí. Sí, yo coincido en los valores de la variación que pueden tener los coeficientes de costo en la función objetivo. Me sale lo mismo para cada d sub i y pues cada coeficiente, el coeficiente 1 va a variar, o bueno, tiene que ser menor o igual a 7, el coeficiente 2 estará entre 0 y 10 y el coeficiente 3 será mayor o igual a 7 tercios. Ok, ya como tal, los coeficientes. Ajá. Sí, Muy bien. ¿Me puede decir, no, a cualquiera de los dos, ya sea Fabricio o quién fue Orlando, cuáles fueron los valores de, específicamente, ya no de cuánto pueden variar los coeficientes de costo, sino precisamente de la variación? ¿Me explico? O sea, recuerde que a cada coeficiente de costo se le agrega algo, ¿no? Las Ds, precisamente. Ajá, entonces, el resultado que ustedes me están dando ya corresponde a las variaciones de las Cs, ¿no? De los coeficientes. O sea, ¿cuánto es lo menos que puede valer C1? ¿No? ¿Cuánto es lo más que puede valer, por ejemplo? ¿No? Pero ¿cuáles son los cambios? Ajá. ¿Sí me pueden decir? Entendí, profesor, con eso. A ver, Orlando. Yo no lo entendí, profesor. ¿A qué se refiere con los cambios? Bueno, a ver, vamos a. No habla del precio sombra, pero No, no hablo del precio sombra. A ver, yo entendí que los valores de d sub i, Ajá. ya, pues puede variar hasta bueno, según con los resultados, c sub 1 puede variar o aumentar hasta 4 unidades, Ok, ok, ajá. c sub 2 puede aumentar 8 unidades y disminuir Ujú. 2, ¿sí, Ok, verdad? muy bien. Sí, exactamente. Ujú. Y la, el coeficiente 3 Ujú. puede ser reducido hasta en 8 tercios, o en 2 Exacto. unidades y 2 tercios. Ok, Fabricio, exacto. Esa es la respuesta que buscaba. La respuesta que me dieron era correcta, pero ya me la dieron en sentido de los coeficientes. Recuerden que,
para el caso de los coeficientes de costo, que son estos de aquí, los voy a señalar de color verde, ¿no? Como está aquí. Estos son los coeficientes, sería C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Nosotros consideramos que cada uno de ellos tiene una variación y esa variación se la agregamos con el D sub 1. Esta variación puede ser ya sea una cantidad positiva, negativa o incluso cero, o sea, puede ser cualquiera de esos dos casos. Entonces, en lo general es cualquier escalar, ¿vale? Igual, o sea, varía, podemos poner así, varía C1, ¿no? ¿Cómo varía? O sea, ¿cuál es el coeficiente de variación? Pues es de sub 1, ¿vale? Y el resultado, si quieren lo pueden poner así, o sea, el resultado sería C sub 1 más D sub 1, que en este caso el coeficiente original es 3. Ajá, entonces vamos a poner aquí C sub 2 varía bajo el coeficiente D sub 2, su valor original es 2 y le sumamos D sub 2. C sub 3 es el tercer coeficiente, cuya variación es D sub 3 y puede variar en 5 más D sub 3. Entonces, esto es lo que ya vimos, ¿no? Es lo que ya hemos discutido hasta ahorita. Entonces, en ese sentido, es lo que nos decía, ya, bueno, ya no lo dijo su compañero, Fabricio, ¿no? Puede aumentar, ¿no? El D sub 1 puede aumentar hasta 4 unidades. Y puede disminuir tanto como queramos, lo que nos está diciendo esta primera desigualdad, ¿estamos de acuerdo? La segunda desigualdad dice que D sub 2 puede aumentar hasta 8 unidades, pero disminuir 2. O sea, esto es lo que vemos. Si D sub 2 es igual a menos 2, significa que estamos disminuyendo el coeficiente porque es negativo. Cuando es positivo, significa que podemos aumentarlo hasta 8 unidades. Y el último, que es D sub 3, nos está indicando que es mayor o igual que menos 8 tercios. Entonces, lo podemos aumentar tanto como queramos, pero disminuirlo a lo más en 8 tercios. Ajá, es lo que nos está diciendo. Muy bien, Fabricio. Bien, Orlando. Ahora, el primer resultado que de hecho esperaba era el de las variaciones de las restricciones, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Yo, profe. Ajá, ¿quién dijo? Kevin Velázquez Hernández. Velázquez, Kevin, ok. ¿Cuáles son sus resultados, Kevin? Me salió que en la primera restricción el incremento puede ir de 200 hasta 10. Usted está entre esos dos valores. La segunda, el 200. menos 200. Okay, menos 200, okay. Perdón. Y 10. La Okay. segunda restricción puede cambiar entre menos 20, reducir 20, y puede aumentar hasta 400. Okay. Y la tercera me salió que puede aumentar, solo puede reducir hasta a menos 20 y puede incrementar hasta el infinito. Tanto como queramos. Sí. Muy bien, Kevin. Exactamente esos son los resultados. Muy bien. Entonces ahí también lo podemos analizar de la siguiente manera, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que varía? Pues varía, voy a ponerlo color azul, varía la primera capacidad, que la podemos ver como B sub 1, el coeficiente sería delta 1, como lo vimos en clase, B sub 2, la segunda capacidad, delta 2 como su variación, B sub 3 y delta 3 como su variación correspondiente. El resultado, pues es el valor original de la restricción, la primera que es 430, más un aumento de delta 1, 460 más un aumento delta 2. Bueno, aumento en sentido general, aunque sea disminución, ¿no? Y el último es 420 más delta 3. Entonces de aquí obteníamos precisamente lo que dijo Kevin, es correcto, o sea, el delta 1 a lo más que puede aumentar es a 10, a lo máximo que podemos aumentarlo es 10, y lo más que podemos disminuirlo es 200 unidades. En el otro, el delta 2, estamos diciendo que lo podemos aumentar hasta 400 unidades y lo podemos disminuir a lo más en 20 unidades. Y el último es que puede reducirlo, o se puede reducir hasta 20 unidades y aumentar tanto como queramos, ¿no? O sea, no hay restricción en aumento, se puede
aumentar la tercera capacidad, tanto como sea posible. ¿Vale? Ahora sí, entonces, precio sombra. ¿Cuáles son los precios sombra? ¿Quién nos calculó? ¿Alguien? Oh, profe, disculpe, antes de avanzar a los Sí, precios, tal vez. quiero preguntar si siempre va a ser el caso que las restricciones estén entre un valor negativo y un valor positivo. No, puede ser que las restricciones estén entre dos valores positivos. No, disculpe, me confundí. Los deltas, los incrementos, siempre van a tener un menos x menor o igual a delta y menor o igual a y, con x y y pues, ambos positivos, mayores o iguales a cero. No sé si me expliqué. Es que, Sí. por ejemplo, ayer realicé mal mis operaciones y me había salido algo así como que delta 1 estaba entre, como lo dijo hace ratito el compañero, por ejemplo, que delta 1 estaba entre 20 y 100, por Y ejemplo. 100. Ajá. Es posible, o sea, si llegara a resultar algo así, por ejemplo, eso nada más tiene que ver con la interpretación. O sea, si el delta I está entre 10 positivo y 20, o sea, significa que podemos aumentar, en cualquiera de los dos casos lo podemos aumentar. Mínimo 10 unidades es lo que diría aquí, o sea, lo podemos aumentar mínimo 10 unidades, pero máximo 20, es lo que nos estaría diciendo. Entonces, es como si aquí el delta resultara ser 5, ¿no? O sea, tomamos el 5, es permisible porque es mayor que menos 200. Pero si tuviéramos aquí mayor o igual que 0, porque o sea, lo menos que podemos hacer es no hacer nada, estaríamos diciendo ahí. O sea, de hecho es una de las posibilidades. Si delta es 0, es no hagas nada. Es posible, aunque no es común. O sea, no espere que eso suceda realmente, porque si esto sucediera, nos diría que a fuerzas debe haber un aumento. ¿Estamos? No capta la posibilidad de que no suceda nada. Entonces, lo que Ah, sí sí. podríamos captar, o lo que sí podría esperar, es un caso como este. Ok, sí, y así ya no se modificaría el límite inferior de la restricción, ¿no? Exactamente, sí. O sea, lo que nos está diciendo es que lo menos que podemos hacer, pues es no cambiarlo, no cambiar la restricción, pero sí la podemos aumentar hasta 20 unidades, lo que nos estaría diciendo esto. Pero sí, ver un caso de esto es posible, pero a nivel práctico no es algo que se espere, porque nos estaría diciendo entonces que debemos de cambiar a fuerza, sí o sí, la restricción, y que no entra dentro de los parámetros del modelo, aunque es posible, o sea, no lo podemos excluir la posibilidad, pero sí tengan cuidado, o sea, sí chequen bien si hicieron algo bien o se les pasó algo, porque seguramente pasó algo mal, ¿no? Pero bueno, ya es parte del procedimiento. Gracias, profesor. De nada, no hay de qué. ¿A quién más? Otra, perdón, lo de los precios sombra, que vamos que lo íbamos a ver también quién los obtuvo. Si quieres, se los doy yo. Ok, ¿cuáles son? Bueno, a mí me salió que el primero es 1, el segundo 2 y el tercero 0. 0, 0. Que entonces vamos a colocarlos por acá. Precios sombra. ¿Vale? Entonces, el primero es 1, el segundo es 2 y el tercero es 0, ¿no? Dijo. ¿A quiénes están asociados? Recuerden que están asociados siempre a cada una de las restricciones, ¿no? O sea, el precio 1 tiene que ver con la restricción número 1, el precio sombra 2 con la restricción número 2 y el precio 3 o el precio sombra 3 con la restricción número 3. Pero sí hay que señalarlo, ¿no? O sea, decir a qué restricción corresponde y a cuál restricción no. ¿Ok? Entonces, con base en esto, ¿qué es lo que podemos deducir o qué podemos comentar al respecto, ¿no? A partir de los precios sombra. Pues, por un lado, lo que podríamos decir es que si aumentamos, ¿no? Aquí vamos a comentarlo así, como conclusión de esta parte, voy a ponerlo así, conclusión. Si aumentamos una unidad, vamos a poner así, en una unidad, cualquiera de las restricciones, cualquiera de las restricciones, o de las capacidades, vamos a llamarle capacidades, ¿vale?
Si aumentábamos en una unidad cualquiera de las capacidades, entonces resultaría conveniente aumentar la capacidad de la segunda restricción. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la que nos da mayor beneficio, nos aumenta más el valor de la función objetivo. ¿Estamos de acuerdo? O hace que aumente más el valor de la función objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí, incluso podríamos decirlo así, si tuviéramos la posibilidad de aumentar en una unidad cualquiera de las capacidades, entonces resultaría conveniente aumentar la capacidad de la segunda restricción. Es lo que estamos viendo con el precio sombra. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, con base en los coeficientes, recuerden que siempre debemos de cuidar las restricciones de no negatividad. Entonces, también por ahí deben de tener sus ecuaciones de análisis conjunto, ¿no? Del análisis conjunto, sus ecuaciones, para poder ver la factibilidad de ciertos cambios, de cierta restricción de los cambios. Ahorita vamos a analizar eso. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Yo porque nada más para ver si Ajá, adelante, diga. si yo quiero aumentar inputs de 100 a 101, se van a escribir. Híjole, casi no lo escucho bien, Ernesto. ¿Cree que pueda poner en el chat su pregunta, por favor? Bien, mientras Ernesto coloca la pregunta, vamos a indicar cuáles son los indicadores de sensibilidad de la función objetivo. Es sensible ante cambios en las primeras dos capacidades. ¿Sale lo que podemos concluir en este sentido? Pero ahí no termina formalmente el procedimiento, ¿vale? Los precios sombra, Orlando, fueron obtenidos por medio del método simplex. Les expliqué, si no me recuerdo, hace 2 clases, cuando empezamos a hablar del análisis de sensibilidad, lo expliqué. Entonces, de la clase. Esta clase no la estoy grabando porque nada, estamos comentando resultados de un ejercicio, ¿no? Pero sí, les expliqué cómo se obtienen los precios sombra, de dónde vienen, y cómo se interpretan, ¿no? Entonces ahí les sugiero que lo repase. Pero fue cuando comenzamos a ver lo del análisis de sensibilidad y después lo empezamos a desglosar. Bueno, entonces ahí ya digamos, la función objetivo es sensible ante cambios en las primeras dos capacidades. O sea, si cambia la capacidad de la primera restricción, entonces cambia la función objetivo. Si cambia la capacidad de la segunda restricción, entonces también cambia la función objetivo. Pero recuerden que hay ciertas ecuaciones que nos indican cómo son las restricciones, ¿no? O sea, cómo afectan los cambios a cada una de las restricciones y también cómo afectan a la función objetivo, por ejemplo, ¿no? También los cambios en los coeficientes tienen una implicación, vienen de ciertas ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones hay que utilizarlas. Voy a pasar a una nueva página, ¿sí? O sea, para proponer lo siguiente, fíjense. Vamos a utilizar las ecuaciones obtenidas durante el procedimiento para analizar cambios, ¿sí? O vamos a hacer así, los efectos de ciertos cambios en las capacidades y posiblemente en los coeficientes de costo. Ajá. Para analizar ciertos cambios
en las capacidades y posiblemente los coeficientes de costo. Ahora, imagínense que el modelo anterior, vamos a ponerlo así, suponga que en el modelo anterior, X y, ¿no? Bueno, X1, voy a ponerlo así abajo, aquí abajo. Supongo que en el modelo anterior X1 es, voy a poner aquí el nivel de producción de trenes a escala. Ajá. Nivel de producción de trenes a escala. X2, vamos a considerar que es el nivel de producción de camiones a escala. Y X3 es el nivel de producción de carritos a escala, ¿no? Entonces, ahorita lo modifico, el texto. Pero entonces, el primero es trenes a escala, el segundo es de camiones a escala y el tercero es de carritos a escala, ¿no? Vamos a poner automóviles, ¿no? Automóviles a escala, como si fueran Hot Wheels, ¿no? O sea, son los niveles de producción. Entonces, en el modelo anterior estamos modelando la producción, podríamos hablar de una empresa de juguetes, ¿no? De una maquiladora de juguetes. Cada una de las restricciones, ¿sí? O sea, vamos a decir así, la producción de cada artículo pasa por 3 procedimientos o 3 operaciones, vamos a decir, 3 operaciones o procesos, ¿vale? La producción de cada artículo pasa por 3 operaciones. Ajá. Estas operaciones van a ser a ver, déjenme ver cuáles son los nombres que están colocando por aquí. No, nada más lo veo así como operación, proceso en lo general. Ok. Los tiempos, ok. Entonces pasa por 3 operaciones en minutos. En minutos. La producción de cada artículo pasa por 3 operaciones en minutos. El primer proceso está limitado a 430 minutos. El segundo a 460 minutos. Y el tercero a 420 minutos. ¿Vale? Entonces, los tiempos de producción, por unidad de trenes, o por unidad de tren, vamos a decir así, por unidad de tren, son 1, 3 y 1. Ajá. O sea, para que quede más claro, ¿no? Cada tren pasa 1 minuto por el proceso 1, 3 minutos por el proceso 2 y 1 minuto por el proceso 3. ¿No? Lo que nos está diciendo esa parte. Ajá. Y para los artículos restantes, los tiempos son, vamos a ponerlo así como a nivel vectorial, 2,0,4 y 1,2,0. Entonces se dan cuenta, el modelo, precisamente, este modelo, caracteriza ese problema, ¿no? O sea, la primera restricción es el primer proceso, o es el proceso 1. La segunda restricción es el proceso 2 y la tercera restricción es el proceso 3. Cada proceso tiene un tiempo delimitado, tiene una capacidad, ¿vale? Por producción. Entonces es lo que estamos modelando aquí. O sea, aquí está el enunciado del problema, si lo quieren ver de esa manera.
Y si ustedes traducen los coeficientes, por ejemplo, para el artículo, para los camiones, dice que pasa 2 minutos por el proceso 1, no necesita el proceso 2 y pasa 4 minutos por el proceso 3, y eso lo podemos ver en los coeficientes que están acá, ¿no? 2x2, 0x2, aquí no aparece, y 4x2, ¿no? Por cada camión. Y por cada carro, por cada carrito, pasa 1 minuto por el proceso 1, 2 minutos por el proceso 2 y ninguno por el proceso 3. Ajá. La ganancia por cada artículo vendido, ajá, la ganancia por cada artículo producido, vamos a decir así, es 3, vamos a ponerlo así, 3,2 y 5 respectivamente. Que se dan cuenta ustedes, son los coeficientes de costo, ¿no? ¿Vale? Son los coeficientes de costo del problema, ¿no? Ahora, se les llama coeficientes de costo no porque representen un costo en sí, ¿no? O sea, en este tipo de problema habla de la ganancia, ¿no? Entonces, lo que está modelando la ecuación objetivo o la función objetivo es la ganancia total por la cantidad de artículos producidos, ¿no? La cantidad de artículos producidos de trenes, de camiones y de carritos. Por cierto, al haber realizado todo esto, se supone que ya resolvieron el problema, ¿no? ¿Cuál es la solución del problema? ¿Quién lo obtuvo? Bueno, ya sé que Fabricio, y Orlando, por ahí ya lo calcularon, ¿verdad? También Kevin. ¿Alguien más calculó la solución? A ver, yo estoy bien. Y me salió que es 1 0. Ajá, X1 es 0. ¿Qué más? X2 es 100 y X3 230. Ok, ajá. X2 es 100 y X3 es 230. Entonces, bueno, sabemos que la solución indica que que se deben producir 100 unidades de camión, ajá, y 230 unidades de automóviles a escala. Ajá. Según los parámetros del problema, vamos a poner así, según los parámetros del modelo, se ha tomado la decisión de no producir trenes a escala. O sea, esto está diciendo que X1 es igual con 0, que X2 es igual con 100 y que X3 es igual a 230, ¿no? Pero ya lo estamos describiendo de manera formal, por así decirlo, es como si presentáramos el reporte al jefe, ¿no? ¿No? Ahí tenemos los datos, nos dice, oye, ¿cuánto tenemos que producir de todo esto, ¿no? Introducimos el problema lineal, lo resolvemos, le decimos, mira, estos son los resultados, ¿no? Produce 100 unidades de camión y nosotros 30 unidades de automóviles, ¿vale? Entonces ahí está el resultado. Pero lo que vale la pena comentar es precisamente el análisis, lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Bueno, que ustedes lo pueden hacer, lo único que vamos a hacer es discutirlo aquí, ¿vale? Entonces, voy a recorrer un poquito la pizarra hasta acá, vamos a escribir de este lado, ¿sí? Entonces, considere las siguientes situaciones. Las siguientes situaciones. Número 1. Si cualquier tiempo adicional, para el proceso 1, cuesta 50 por hora, 50 por hora, entonces será conveniente, o sea, la pregunta es, ¿será conveniente utilizar tiempo extra
en el primer proceso, en el proceso 1. Ajá. ¿Será conveniente utilizar tiempo extra para el proceso 1? Vamos a poner así, para el proceso 1. Y entonces hay que tomar los resultados del problema para responder esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo le haríamos? O sea, ¿qué harían ustedes para responder? ¿No? O sea, ¿cuál sería su procedimiento de análisis? Ajá. ¿Quién quiere participar para responder esta pregunta? Ernesto dice que con el precio sombra. Ajá. Fabricio, me comenta que si podíamos dar un ejemplo de la redacción y conclusión completa para este ejercicio. Lo que quedó escrito hace rato es, sería una conclusión parcial. Ajá. Completa, pues es considerando algunos ejemplos, ¿no? O sea, más bien, ¿qué tanto podemos variar las capacidades? Pues ahí hay que dejarlo escrito, ¿no? O sea, podemos cambiar las capacidades en tantas unidades. Pero también aclarando que si cambia una capacidad, no tienen que cambiar las demás, o sea, no cambia nada más, considerando que no cambia nada más. Eso es lo que habría que hacer. Si quieren, ahorita al final lo redactamos. Mientras tanto, bueno, nos comenta Ernesto que utilicemos el precio sombra para responder esa pregunta. Lo que yo les quisiera preguntar al respecto, considerando esa sugerencia, es si el precio sombra es suficiente para tomar en cuenta esa respuesta. ¿Ustedes qué pensarían? Ok, entonces también se necesitan los deltas, pues úsenlos, ¿no? O sea que ya hagan ustedes, analícenlo tantito, piénsenlo, cómo responderían a esta pregunta, ¿no? O sea, y quien quiera contestarme, lo discutimos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo desarrollamos? Pues tendríamos que comparar si la ganancia que me va a dar extra sobre la función objetivo es mayor al costo que me va a generar. Y eso pues sí, ¿no? Ok, Son los precios sombra y las variaciones de los deltas. Ajá. ok, a ver. Entonces o sea, ¿cuál sería la respuesta? O sea, ya va por ahí. O sea, consideramos, ¿cuáles serían las variaciones de los deltas en este caso? ¿Cuáles serían las variaciones de los deltas? En una unidad, empezar por una unidad, o bueno, por uno más. Ok. Pero todos, o sea, todos los deltas cambian en una unidad. O sea, ¿usted cambiaría todos los deltas en una unidad para responder este primer cuestionamiento? Ah, no únicamente para el proceso uno. Únicamente para el proceso uno, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo de esa forma. Si aumentamos la capacidad del proceso uno, ¿en cuánto cambia la función objetivo?
¿En cuánto cambia, Fabricio? En una unidad. En una unidad. Ajá. Pero tenemos que tomar en cuenta el costo, ¿sí? El costo es por hora. Si nosotros estamos aumentando la capacidad de la primera restricción en una unidad, significa que estamos aumentando en cuánto. Ahí estaba Ah, diciendo. en ¿Cuánto? un minuto. En un minuto. Entonces, ese minuto nos cuesta, ¿cuánto nos cuesta? Ah, ok, 50 sobre 60. 50 5. sobre 60. 5 sextos. Entonces, al total le restamos cuánto. O sea, al total obtenido, ¿cuánto le restaríamos? Sería pues restar el 5 sextos, ¿no? Le Del, restaríamos 5 sextos. del- la diferencia entre el máximo anterior y el máximo ahora con la variación, ¿sí? Ajá, exactamente. Ajá. Sí. El nuevo máximo, ¿cuánto vale? Directo, vale El mil max, trescientos cincuenta y uno. ajá, ¿Estamos? Vale 1351 el nuevo máximo. Pero le tenemos que descontar el costo por haber agregado ese minuto. ¿Sí? Entonces, a 1351 le descontamos 5 sextos. ¿No? ¿Conviene o no conviene? Pues sí conviene, porque 5 sextos es menor que uno, le estamos restando menos que uno. Entonces, todavía tenemos una cantidad mayor. Ajá. Entonces, si lo estamos haciendo por una unidad, al hacerlo por 2 unidades, hay que preguntarnos si va a seguir conveniendo, si sigue conveniendo, ¿no? Y hasta cuánto podemos aumentar, ¿no? O sea, ya saben las respuestas para el máximo que podemos aumentar. De hecho, así como lo empezó a construir la respuesta Fabricio, podemos comenzar a construir la respuesta completa. O sea, si aumentamos una unidad de capacidad, o sea, un un minuto de producción, de proceso uno, vamos a poner eso, un minuto al proceso uno. Entonces, el valor objetivo, vamos a poner así, el valor objetivo aumenta, aumenta a, vamos a poner así, z igual a 1351. Ajá, aumenta. Pero debemos descontar el costo, que es de 5 sextos. Ya explicamos por qué. El costo asociado, que es de 5 sextos. Por lo cual, por lo cual la ganancia neta, ajá, o sea, después de disminuir ese costo, la ganancia neta es z igual a 1350 punto qué, punto 17, ¿no? Aproximadamente. sí. Sí, Y aproximadamente. O sea que conviene. Entonces, sí conviene, este, implementar, implementar un aumento, un tiempo adicional. Pero ahora, al menos en una unidad. Fíjense que no es la respuesta concreta, ¿no? Porque, si a nosotros nos preguntaran, bueno, si le aumento un minuto, entonces conviene por 17 centavos. O sea, les van a decir, no, 17 centavos no es nada, ¿no? O sea, quizás las unidades están en millones, ¿no? Quizás. Entonces, por ejemplo, 1350 millones, pues el punto 17 no son 17 centavos, ¿estamos de acuerdo? Si fueran 1350 millones, esos 17 son en realidad 170,000. ¿Si estamos? Si fueran, vuelvo a repetir, 1350 millones, pero escritos o sea, reducidos, ¿no? O sea, punto 17, 1350,17 mil millones, ese punto 17 representa 170,000, entonces la ganancia no es tan poquita, ¿no? Realmente. Pero bueno, depende de la unidad monetaria. Así es que hay que extender la idea, ¿no? ¿Cuánto es lo más que podemos aumentar la capacidad uno? Lo más que podemos aumentar la capacidad uno
o sea, el proceso 1, vamos a decir así, es, ¿cuánto es? Cuatro. ¿Perdón? En 4 unidades. En 10, ¿no? 10, más bien, ¿no? En 10. Es de 10 unidades. Lo más que podemos aumentar el proceso 1 es el primer delta es de 10 unidades. Así estaba tomando los Ds. Ok, ajá, exacto. Son los deltas. Los deltas son las restricciones. Entonces, lo más que podemos aumentar el proceso 1 es en 10 unidades. O sea, 10 minutos. Es lo más que podemos aumentarlo. Si aumentamos 10 minutos, si aumentamos dicha cantidad, entonces el valor objetivo aumenta ¿cuánto? ¿Cuánto sería el nuevo valor objetivo? Mil trescientos 1300. 1360. ¿Vamos? Sería 1360. Pero debemos restarle el costo. ¿Cuál sería el costo en este caso? ¿50 sextos? 50 sextos. 50 sextos. Que es aproximadamente ¿cuánto? 8 punto, ¿qué? 8.36 aprox. ¿Cuánto es? 8.33 periódico. 8.33, vamos a dejarlo así. Por lo cual, la ganancia neta es, ¿de cuánto sería la ganancia neta? $1,351.6. 1.351.6. Quizás lo podemos dejar en 67, ¿no? 1.351.67. Entonces, sí conviene, ¿no? Entonces, sí conviene utilizar tiempo extra. Utilizar tiempo extra. Ajá. Pero ¿cómo cambia? O sea, ¿cómo cambia? O sea, vamos a aumentar todo ese tiempo. Si podemos aumentar el tiempo extra, pues vamos a aumentarlo todo lo que sea posible, ¿no? Entonces, al aumentar todo lo que es posible, nos damos cuenta que conviene, porque aumenta la ganancia, a pesar del costo, ¿sí? Pero, ¿cuál sería el nuevo régimen de producción? Sí conviene utilizar tiempo extra. El régimen de producción es el siguiente. ¿A qué me refiero con el régimen de producción? ¿Qué me podría decir? ¿A qué me refiero con régimen de producción? El nivel de cada artículo. El nivel de producción de cada artículo. Ajá. ¿Cómo cambia? Y fíjense, la pregunta fundamental aquí sería, o sea, aún así producimos trenes. ¿Quién me puede decir? ¿Produciríamos trenes aún así? Con este cambio, bajo este cambio, ¿produciríamos trenes? ¿Quién me dice sí o no y por qué? Pues no sé si produciríamos trenes, pero sí varía la cantidad, porque pues las restricciones mueven el punto sobre el cruce de dos
Sí, Ahora sí que exacto. De las dos restricciones donde se encuentra el óptimo, cambian. Ajá. Pero, a ver, ¿cómo podemos calcular esos cambios? Ahí entra la idea de las ecuaciones que les comentaba hace rato. A ver, voy a mostrarles el apunte de la clase pasada, ¿no? A ver, estamos en... Ajá, a ver. A ver, por acá. Estos son los cambios en los coeficientes de costo. Ujú. Ok, entonces lo de los cambios de los coeficientes de la capacidad lo vimos la vez pasada, ¿no? A ver, espérenme. Por aquí debe estar, ¿no? A ver, déjenme ver si es cierto, ¿no? Que por aquí está. Sí, ahí está. Ok, ahí está, miren. ¿Se acuerdan de esto que obtuvimos aquí? Esa es la idea que les estoy diciendo. Estas son las ecuaciones. De hecho, el cómo cambió Z, el cómo cambió Z, lo vemos a partir de los precios sombra, pero también se ve a partir de esta parte, ¿no? Que también la discutimos en clase. Cómo calcular y cómo obtener esta parte de aquí. Entonces acá tenemos también estas ecuaciones que nos dicen cómo cambian las variables básicas, ¿no? Cómo cambian las variables básicas. Las variables básicas nos están diciendo cómo cambia el régimen de producción en este ejemplo. Y eso es lo que, o sea, lo que estoy esperando a que me respondan, ¿no? Específicamente. Entonces, a ver, ¿cuál sería el régimen de producción? Tomándose en cuenta, supongo que ya lo hicieron. ¿Cómo queda? ¿No lo hicieron? ¿No tuvieron esas ecuaciones? sí, profe, pero no les asocié la variable. Son la que tiene 100 más un medio de delta Ajá, 1 más un cuarto de delta 2, ¿no? ok, Déjenme asociar exactamente. las variables. A ver, fíjese ahí, El, fíjese. Antes, el permítame que... delta 1 tendría que ser 10, profe. Ah, exactamente, el delta uno tendría que ser 10 porque estamos considerando la capacidad, la variación máxima que puede tener. El delta uno Entonces sería sería eso. 105x2, ¿no? Sería, ajá. Entonces, el régimen de producción es el siguiente: 105 unidades de camión y, ¿qué más? 230. 230, ese no cambia, unidades de automóvil, de automóviles a escala. La pregunta que les hacía hace rato, ¿creen que cambie? O sea, cambia, volviendo a retomar esta parte, cambia la cantidad de producción que dijimos no se va a producir nada de trenes, pero cambia, o sea, sí se van a producir trenes. ¿Ustedes qué dirían? ¿Por qué no, Orlando? ¿Por qué ya, o sea, por qué no se producen trenes? O sea, sí, Orlando dice que no se producen trenes, siguen sin producir, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón que está de fondo? ¿Y por qué no hay ecuación que nos diga cuánto aumenta X1, Orlando? ¿Por qué no? O sea, ya casi tienen la respuesta, ya está, pero ¿por qué? ¿Por qué no existe esa ecuación? ¿Alguna idea? ¿Alguien más que quiera ayudarle? O sea, Orlando ya casi respondió todo y es cierto, pero ¿por qué? O sea, sí es cierto. La Porque es, producción, ajá, porque es una variable básica. al revés, porque No, es no una vas. variable Ah, no sí. básica. Y entonces la estructura del problema no cambia. Recuerden que la estructura del problema no cambia. O sea, las variables básicas siguen siendo variables básicas y las variables no básicas siguen siendo no básicas. Y como la variable x1 es no básica, o sea que no se produce nada, sigue igual. Ajá, o sea, el régimen de producción, 105 unidades de camión, ahora, en lugar de producir 100, ahora producimos 105 y 230 unidades de automóviles de escala se queda igual.
nos mantenemos en la línea de no producción de trenes, ¿no? ¿Vale? No, Ernesto, o sea, decir que sea sensible tiene que ver con las restricciones, más no con los niveles de producción, ¿vale? O sea, la función objetivo es sensible si cambia un cierto nivel de capacidad. Entonces, si cambia la capacidad en una restricción, la función objetivo recibe esa información, o sea, es sensible ante ese cambio. Ajá, reacciona ante el cambio, por así decirlo, pero no respecto a las unidades. Más bien las unidades las vemos después de haber hecho ese régimen, o sea, en un análisis de este estilo. ¿Vale? Entonces, bueno, Sebastián fue quien dijo, ¿no? Lo último. Pues sí, pero me equivoqué al parecer. ¿Por qué, Sebastián? Ah, pues porque yo dije básica, si era no básica. Y era no básica, ¿verdad? Era no básica. Ajá. Pero por ahí va la idea, o sea, está bien, o sea, fue construyendo la idea, ¿vale? Entonces, bueno, Kevin, Fabricio, muy bien, las participaciones. Ajá, vamos a seguir discutiendo más al respecto. A ver, Escobar. Ajá. Y bueno, bueno. Ok, entonces, ahora vamos a discutir la siguiente situación. Ujú, o sea, Profe, le diga. preguntó algo Kevin en el chat. Gracias. Más bien, hablamos de la sensibilidad ante cambios en las capacidades. ¿Sí? Sensibilidad ante cambios en las capacidades o cambios en los coeficientes de costo. Ajá. Sí, Kevin. Hablamos de sensibilidad cuando hay cambios en las capacidades o cambios en los coeficientes de costo. Ok, gracias, profe. Ahora bien, vamos a poner el enunciado de la segunda situación de la siguiente forma. Situación número 2. El encargado del proceso 2 acordó trabajar acordó trabajar 2 horas extras por 45 pesos, bueno, 45 unidades, ¿sí? Cada hora. 45 unidades cada hora. Ujú. Pero además, el costo por operación, el costo por cada hora adicional de proceso, ajá, el costo por cada hora adicional de proceso es de 10. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto neto? Ujú. ¿Cuál es el efecto neto de esta situación? En caso de ser aplicada. En caso de ser aplicada. Entonces, fíjense, aquí, para dejarlo más claro, ¿cuál es el efecto neto del ingreso? ¿Cuál es el efecto neto del ingreso o en el ingreso, vamos a decir, en el ingreso de esta situación en caso de ser aplicada? Ujú. ¿Sí? El ingreso, bueno, vamos a tomarlo más bien como la ganancia, ¿les parece bien? La ganancia. ¿Cuál es el efecto neto en la ganancia? Derivado de esta situación, en caso de ser aplicada. Entonces, fíjense de lo que está diciendo el argumento, o sea,
En el segundo proceso, el encargado dijo, puedo invertir 2 horas extra si me pagan a 45 la hora, ¿no? Pero solo dos, fíjense bien, solo 2 horas de trabajo extra. Cada hora a 45. Pero además de ese costo, o sea, lo que le tenemos que pagar si lo quieren ver así, al operador, ¿no? Es el costo adicional del proceso, o sea, los costos que conllevan los procesos, ya sea por el uso de maquinaria. En un proceso productivo hay que tomar en cuenta todo eso. Por ejemplo, las máquinas, si utilizan gasolina, entonces hay que considerar el gasto de la gasolina por unidad de tiempo, ¿no? Hay otro concepto en los costos que hay que tomar en cuenta, que es la depreciación, ¿sale? O sea, qué tanto se desgasta el equipo por el uso, ¿no? Ese ejemplo lo pueden ver, por ejemplo, con una goma, ¿no? Cada vez que usan una goma se va desgastando, ¿no? Y entonces la goma no es eterna, llega un momento en que se termina toda y pues hay que renovarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas que se utilizan se van gastando y tienen que ir calculando el costo por cada uso, ¿no? O sea, cuál es el costo que conlleva cada uso. Si se dan cuenta, todos los problemas tienen una gran variedad de extensión, ajá, para utilizar en cierto proceso, ¿no? En ciertas unidades. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Cuál será el efecto? Pues son las dos unidades del precio sombra menos el costo por hora bueno, por minuto del encargado y menos el costo del proceso, ¿no? Ok, ajá, pero hay que armarlo apropiadamente, ¿no? Porque recuerden que los aumentos, o más bien los tiempos, en las restricciones están dadas por minuto, ¿sí? Entonces, armen bien el argumento, o armen bien ahí sus cálculos, ¿no? Por cierto, hay que tomar en cuenta que el segundo proceso tiene un límite, ¿no? También de aumento, ¿no? O sea, no puede aumentar lo que queramos. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, con base en ese, hay que ver si es factible, ¿no? O sea, el tiempo que podemos aumentar el proceso 2, si es factible con el tiempo que se nos está ofreciendo, ¿no? O que el operador está dispuesto a ofrecer. ¿Sí me siguen la idea? Entonces, a ver, ahí desarrollenlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pueden responder ante esa pregunta? Profe, yo tengo más o menos una idea, pero no sé si esté bien. Adelante, coméntelo. El chiste es que participe. Sería sumar el costo de las 2 horas, que serían 90, más el costo de las 2 horas del proceso, que serían 20, serían 110, se gastarían por las 2 horas. Ujú. Entonces, eso se lo sumaríamos a los 1350 y después le restaríamos lo que nos cuestan esas 2 horas. Y al final tendríamos que Z sería igual a 1360, entonces de todos modos sí nos convendría. Sí, a ver, va bien la idea, pero la ejecución tiene ciertas deficiencias. O sea, la deficiencia está en que debemos de considerar, sí, ese costo, pero no sumándoselo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, no consiste en sumarlo al 1350. Estamos porque es un costo. Ajá, o sea, la ganancia va después de los costos. Entonces, a la ganancia hay que restarle ese costo, no sumárselo. La ganancia actual es de 1350, pero le tenemos que restar el costo.
Ajá, entonces el costo es cierto, lo que usted dice, sería de 110, ¿estamos? O sea, el costo total por las 2 horas sería de 110. Y lo podemos dejar así porque son las 2 horas. Pero esas 2 horas hay que verlas reflejadas en minutos sobre las restricciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, Orlando nos comenta que ya la ganancia neta sería de 1480, o sea, ese es el efecto neto, nos dice que es el efecto neto. Compruébenlo, pero ¿cómo lo comprueban? ¿No? ¿Vale? Y ya nos dice también que hay que producir 70 unidades de camiones y 290 unidades de autos bajo ese nuevo régimen. ¿Vale? Entonces, a ver, tomen en cuenta eso y hagan los cálculos. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, tienen que cambiarle la capacidad del proceso 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿En cuánto cambia o en cuánto cambiaría la capacidad del proceso 2? ¿Quién me dice? En 120. Ajá, ya lo dijo Orlando en el chat. ¿Vale? O sea, tenemos que aumentar la capacidad del proceso 2 en 120. ¿Por qué? Son 120 minutos, son 2 horas. ¿Vale? Entonces aumenta en 120. ¿Es factible? Sí podemos aumentar en 120 porque lo más que podemos aumentar el segundo proceso son 400 unidades. Ajá. O sea, 400 minutos, 120 cae dentro del rango. Entonces podemos aumentar en 120. Incorporamos ese aumento, ¿sí? A la función objetivo para ver cuánto nos arroja de ganancia. Pero a esa ganancia que nos arroja le tenemos que disminuir el costo. Supongo que Orlando ya consideró todo eso, ¿verdad, Orlando? Muy bien, ¿vale? Sí, entonces, ahorita nada más lo estoy comentando así, ustedes, hagan sus cuentas, ¿sí? Y analicen, verifiquen cuáles son los cambios. ¿Vamos? ¿Tienen alguna duda? Hasta ahí. O sea, cada hora gastaríamos 55 en total. No sé si estoy entendiendo bien eso. Ajá, por cada hora gastaríamos 55. Como vamos a meterle 2 horas extras, entonces son 110, el costo. Ajá. Pero eso nada más es el costo. Ahora tenemos que analizar cómo son los cambios. El cambio en la segunda restricción, como lo estaba comentando Orlando en el chat, es correcta, ¿no? O sea, aumentamos en 120 minutos la segunda restricción, eso refleja las 2 horas de aumento en el segundo proceso, ¿no? Entonces aumentamos el segundo proceso en 2 horas. ¿Cómo se ve reflejado ese aumento? Pues como hicimos hace rato, ¿no? En la ganancia, ese aumento se va a ver reflejado en 1350 más pues el aumento que se ve reflejado, ¿no? Que está en la ecuación. Pero ustedes háganlo, o sea, háganlo. Y a eso le restan el costo, que serían los 110. ¿Mm? Sí, sí, ya me salió, profe. ¿Ya? Ajá. Entonces la respuesta de Orlando es correcta, ¿sí? Pero analícenla, chequenla. O sea, si no les ha salido, si no han obtenido el resultado, chequenlo, analícenlo. O sea, y esa es la idea, ese es el propósito del análisis de sensibilidad, ¿sí? O sea, todo esto es análisis de sensibilidad, porque tiene que ver con los cambios en las restricciones o los coeficientes de costo. Hasta ahorita solamente hemos analizado cambios en las restricciones. Cambios en las- Entonces, a ver, vamos a poner las siguientes situaciones, ya se las voy a dejar como ejercicio. ¿Vale? Entonces, la número 3, lo que nos va a cuestionar, lo que vamos a analizar es si es eh,
conveniente. Incluso lo podríamos poner más bien como factible o relevante. Vamos a poner así, es relevante o tiene algún impacto, la idea de cambiar o de aumentar, vamos a decir así, de aumentar la capacidad del proceso 3. O sea, vamos a ponerlo como pregunta. ¿Es relevante o tiene algún impacto la idea de aumentar la capacidad del proceso 3? Es el tercer punto. El cuarto, ¿vale? Suponga que la capacidad del proceso 1 cambia a 440 minutos. Uh-huh. El tiempo extra cuesta 40. ¿Ah? El tiempo extra cuesta 40 por hora. Entonces, ¿cuál es la pregunta es, ¿cuál es la nueva solución óptima? ¿Cuál es la nueva solución óptima? Sí, y con solución óptima nos referimos al régimen de producción. Entonces, esperen ahí en esa situación que la capacidad del primer proceso, ¿vale? Está aumentando a la máxima, ¿no? Aumentó a la máxima. Pero el costo ya es diferente, ¿no? Ya no es como en la situación de la pregunta 1. O sea, todo se parece a lo que hicimos en la pregunta 1. ¿Estamos de acuerdo? Se parece, pero cambia el costo. Ajá. Entonces ahí es donde, o sea, tienen que hacer lo mismo prácticamente, ¿no? Y la situación número 5 es la siguiente. Suponga que la capacidad del proceso 2 cambia a cambia en 15 minutos menos. Ajá. O sea, le quitamos 15 minutos al proceso de producción. Uh-huh. Y, a ver, déjenme checar aquí bien. Y, uh-huh. Ajá, a los dos por aquí. Supongo que la capacidad del proceso 2 cambia en 15 minutos. Ajá. Y, a ver, es que déjenme ver cómo puedo traducir esta parte. Ok, vamos a ver. Y considere que el costo asociado ante esta nueva situación es de 30 unidades monetarias por hora de uso o por hora de ejecución. Vamos a poner así, por hora de ejecución. Pero ojo, ya no estamos hablando de un tiempo extra ni nada de eso, ¿no? Sí, o sea, como cambia el régimen y lo disminuimos, ahora vamos a considerar que hay un costo ante esta nueva situación de 30
de 30 unidades monetarias por hora de ejecución del proceso 2. Por hora de ejecución del proceso 2. Entonces la pregunta es si esta situación es favorable. Esta situación es favorable. ¿Es favorable? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? O sea, ¿cómo responderían a esa pregunta? ¿Estamos? Y entonces, bueno, para la siguiente ocasión, pues, respondemos rápidamente estos cuestionamientos y continuamos con el contenido del curso, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces eso sería todo por la sesión. Yo me despido, nos vemos el viernes. Y bueno, que tengan excelente tarde, ¿vale?